En la anterior meditación hemos considerado cómo está llegando a Europa, procedente de Estados Unidos, la cultura woke y lo está impregnando un poco todo. Y tiene manifestaciones a veces aparatosas, otras veces sencillas, es el aire que respiramos. Y utiliza que está hecho básicamente de el combate contra el opresor para el que vale todo, lo que también se ha denominado una tolerancia represiva. Contra el intolerante vale todo, y concretamente vale la mentira y vale la violencia. Hay casos de desinformación que merecerían una tesis doctoral muy recientes en España, como por ejemplo en el tema de las inmatriculaciones de la Iglesia, y otros que son manifestaciones de violencia, de cancelación, de exclusión del ámbito universitario. En nuestro país está empezando a ocurrir ahora, pero también del ámbito político o social, simplemente por pensar de determinada manera, sin entretenerse, sin entrar a la reflexión, al diálogo, a la reflexión sobre esas verdades o falsedades, pero eso es lo que conviene dialogar y ver qué razones hay a favor y en contra. Esto ha habido a lo largo de estos últimos meses y años episodios ya incluso dramáticos, ¿no? Casos de encarcelamientos injustos por motivos de este tipo, ¿no? Bien, no es por tanto ninguna cosa teórica o un poco extraña, no, está ahí y va a estar todavía más en los próximos meses. Pero ahora lo que importa, como decíamos antes en la anterior meditación, es que desde el punto de vista cristiano nos dispongamos suficientemente para vivir el martirio de la verdad. Y por tanto, hagamos un esfuerzo de entender lo que ocurre para que no andemos desconcertados. Decía Ortega y Gasset que no sabemos lo que pasa y eso es lo que nos pasa. Y para que las reacciones sean las adecuadas, las cristianas. No una reacción en el mismo nivel de falta de caridad o guerrera, sino viviendo el martirio cristiano que está tejido por contraposición a esta cultura woke de la mentira y la violencia, está tejido de verdad y caridad. Vamos, por tanto, en esta meditación a fijarnos rápidamente en estas dos características de la respuesta cristiana. En primer lugar, la caridad. Así como el domingo pasado leíamos un breve fragmento del capítulo 6 de San Lucas, este próximo domingo continuaremos leyéndolo. Y ahí el Señor dice: a vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Son palabras como esa cuarta bienaventuranza que meditamos antes, pues muy exigentes, pero que nos hemos de tomar absolutamente en serio. Amar a quien nos cancela, amar a quien nos odia, amar a quien nos insulta, amar a quien miente de nosotros, nos calumnia, amar. Esto requiere un esfuerzo por comprender. No se puede amar lo que no se puede comprender. Por comprender, por formarse y entender lo que está pasando en la sociedad, pero también luego comprender a las personas en concreto, al agresor en concreto. Que tendrá su historia, tendrá personal, cultural y tendrá también su razón, porque estas cosas tienen un sustrato de razón y hay que hacer el esfuerzo por entenderlo y por responder a eso y por reparar eso en la medida en que se pueda. Pero además de comprender, tenemos que dar un pasito más
y reconocer en esta cultura general y en las personas en particular también un instrumento de la providencia para la purificación. Todas las cosas que ocurren están permitidas por Dios, porque de ellas, como dice San Pablo, todas las cosas ocurren para el bien de los que aman a Dios. De ellas podemos sacar bienes mayores que los males que puedan suponer. Esa expresión de San Pablo no significa que todo sea bueno, no. La cosa mala, como puede ser una enfermedad, o como puede ser una injusticia, o como puede ser una calumnia, es mala, pero se puede sacar de ella cosas muy buenas. Y hoy quizá el mundo, Occidente, la Iglesia, cada uno necesitamos una purificación que nos puede venir muy bien si lo sabemos llevar por este camino. Y además de comprender, además de reconocer ahí un instrumento de la providencia, hemos de procurar, querer para esas personas y para ese movimiento la conversión. No el mal, no desearles mal, sino justamente lo contrario, desearles el bien. Que se conviertan, que se den cuenta, que vean las cosas con realismo. Así que esto es algo totalmente distintivo del cristianismo, la capacidad de amar y de perdonar. La cultura woke busca opresores, denuncia, pero nunca perdona. Si un personaje, como está pasando en estos días, una autoridad de la Iglesia, pide perdón por los delitos que se han cometido dentro de la Iglesia, por algunos religiosos o sacerdotes o laicos, se interpreta como un reconocimiento, no como una petición de perdón, sino como un reconocimiento de esos delitos que se atribuyen inmediatamente a la institución, como que los ha promovido, los ha amparado, los ha alentado, los ha querido positivamente. Es un linchamiento que no tiene fin, no hace prisioneros. La fe cristiana es al revés. Está siempre dispuesta a perdonar, está deseando perdonar, está deseando olvidar. Hay un episodio en el Antiguo Testamento en el que aparece Moisés enviado por Yahvé, va donde el faraón para intentar conseguir que deje salir al pueblo de Israel de Egipto. Y entre las muestras del apoyo de Yahvé, Moisés hace que su bastón se convierta en una serpiente. El faraón llama a sus adivinos que llegan allí con 2 bastoncitos que también se convierten en serpientes, pero nos dice el relato que el bastón de Moisés se comió los otros 2 bastones. Esta es una confrontación no de poder, sino es una confrontación religiosa. Y una parte fundamental del poder que tiene el cristianismo es la capacidad de amar a los enemigos y la capacidad de perdonar. Por tanto, tenemos aquí un trabajo que hacer dentro de cada uno muy poderoso, que es que cada vez, que serán muchas, que percibamos en las noticias o en las conversaciones con la gente, con los amigos, manifestaciones de intolerancia, de odio, calumnias, en fin, o incluso injusticias, ¿no? Como pueden ser juicios, encarcelamientos, etc. Hemos de procurar rezar, pero no responder con ira, no faltar a la caridad, porque desde ese momento nuestra respuesta deja de ser cristiana. Esto en primer lugar, la caridad. Y en segundo lugar, el segundo elemento, el segundo hilo que forma la cuerda de la respuesta cristiana a la cultura woke es la verdad. La verdad, acompañada de caridad, tiene el poder de Dios. Si le falta la caridad, entonces se queda en algo puramente humano. Todos tenemos la experiencia de que cuando una persona, por ejemplo un padre, se enfada desproporcionadamente, por mucho que le diga a su hijo, lo que sea, lo que le queda a su hijo es que papá se ha enfadado, no el mensaje. La verdad adquiere poder con la caridad, solo con la caridad. Pero justamente cuando ya nuestro corazón se ha purificado de cualquier falta de caridad, está en condiciones de ofrecer el servicio, el martirio, el testimonio, que esto es lo que significa mártir, testimonio, testigo, de la verdad. Y esto se puede hacer en distintos planos. Hay el plano más profundo y más útil o más eficaz, es aquel de ofrecer a la cultura woke dominante, al relativismo, una cosmovisión, la de la fe cristiana, que es muchísimo más satisfactoria.
No somos simplemente polvo evolucionado que busca satisfacer sus deseos, sino que somos hijos de Dios, criaturas hechas a imagen y semejanza del amor, Dios amor, que estamos en este mundo un tiempecito para amar, camino de un océano de amor infinito y eterno. Es una cosmovisión completamente distinta y muchísimo más bonita, que tiene como aportación fundamental que cada persona posee una dignidad absoluta. Es hija de Dios, está hecha a imagen de Dios. Que la respuesta y la solución a las injusticias históricas y actuales no es dialéctica, no es de enfrentamiento, no es grupal, no es identitaria, sino que es personal. La dignidad absoluta de cada persona. Y esta es la gran limitación que tiene el relativismo, que es incapaz, es impotente para fundamentar una dignidad absoluta de la persona. Somos simplemente polvo, somos animales un poco más evolucionados, más complejos, ya está. Pero cuando en cambio se reconoce esa dignidad, entonces la respuesta a los problemas es más verdadera, más profunda y más eficaz. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, llevamos tanto tiempo en los países occidentales donde teóricamente ya se ha abolido el racismo y sin embargo continuamos con brotes y con una cierta unas ascuas todavía hay siempre vivas de racismo. Porque negar la diferencia, en este caso de color de piel o de raza, o el aprobar unas cuotas, una discriminación positiva a la hora de determinar a quién se emplea o a quién se concede ciertos premios o trofeos, todo eso es epidérmico, superficial, y seguramente no es verdadero ni es justo, o al menos no siempre. Y por tanto, como no se ataca la raíz, continúa brotando y nuestros jóvenes, desgraciadamente, vemos como en ocasiones una generación que viene después, en lugar de avanzar, retrocede. ¿Y es más racista o es más machista? Hay que ir a la raíz, que la raíz es justamente esta. No soy el color de mi piel, ni siquiera soy la modulación hombre-mujer, ni soy un empleado o un empresario. Todo eso son adjetivos, son concreciones, pero lo sustantivo es que soy un hijo de Dios, es que estoy hecho a imagen de Dios, tengo una dignidad absoluta. Esto es lo sustantivo, lo demás es accidental, es secundario. Y por tanto, quien me ataque, me discrimine, me maltrate por alguna de estas cosas secundarias está cometiendo un gran crimen contra mí, contra la dignidad que tengo. La respuesta no es identitaria, no es este grupo que lucha por sus derechos, sino que es personal. Cada persona, desde la concepción hasta la muerte, tiene una dignidad absoluta, es inatacable. Y esto permite además afrontar otras lacras sociales que la cultura woke ni siquiera sospecha, contra las que no aporta absolutamente nada, como puede ser el sentido para vivir. ¿Por qué el suicidio es un drama y es la causa de muerte mayor entre los jóvenes? ¿Qué se ofrece para combatir eso? El suicidio asistido de los enfermos terminales tampoco es una solución a esas situaciones tan tristes y tan límites, sino más bien el acompañamiento y los cuidados paliativos. Sentido para vivir en el bienestar y en la contrariedad, en la cruz. O la justicia, pero no solamente histórica, sino la justicia hoy y ayer, es decir, el que el día de ayer sufrió una injusticia por la que perdió la vida, habrá que repararlo de alguna manera. Solamente el relato cristiano asegura justicia para esos oprimidos hasta la muerte. Habrá resurrección, habrá juicio. Y la justicia también mañana, es decir, una justicia que prevenga y que se haga sostenible nuestra marcha histórica. Y la justicia hoy en todas partes, no solamente aquí,
sino en esos lugares de los que proceden los inmigrantes y que salen de ellos por la injusticia que allí se sufre, y no una justicia de salón en Occidente. En fin, tenemos unos cuantos problemas que son de tipo espiritual, y si en la medida en que no se reconoce la dignidad de la persona, alma-cuerpo, imagen de Dios, no se atacan. Se pueden combatir en todo caso los fenómenos, pero no las raíces. Y aunque se corten los frutos o las ramas de ese árbol, volverá a brotar de nuevo. Por tanto, el servicio a la verdad va por el lado de proponer un relato religioso que vaya a la raíz, al fondo, y que aporte una respuesta verdadera para todos los problemas de tipo social y personal, que radica justamente aquí, en la dignidad absoluta de la persona. Y a un nivel quizá más doméstico, más sencillito, al alcance de todas las fortunas, un servicio a la verdad está en simplemente decir lo que uno ve y lo que uno experimenta, y uno cuenta su propio testimonio. Cualquiera de nosotros podemos decir, pues a mí me va así o me va asá, o yo veo esto o yo experimento lo de más allá, porque no estamos haciendo con eso ni filosofía ni teoría, sino contando hechos, y eso es incontestable. Y, por ejemplo, una persona que esté felizmente casada puede decir, pues yo lo que veo es que mi mujer y yo no somos iguales, que somos complementarios en el plano físico, psíquico y espiritual, y que justamente porque somos complementarios nos queremos mucho. Esto no es ninguna teoría, esto es simplemente un relato de los hechos que a mí me están pasando, es un testimonio. O uno puede decir, pues tengo un muy, muy buen amigo de otra raza, nos queremos mucho y ninguno de los dos tiene sensación de ser opresor ni oprimido. Cada uno tenemos nuestras historias y desde luego que no permitiría que nadie le oprimiera por su color o por su raza, porque es exactamente igual que yo. O cualquiera pues puede contar eso, cómo le va la historia, cómo le va la vida, ¿no? Qué cosas experimenta, qué ve, qué piensa, pero en las cosas cotidianas. Y esto puede parecer como de poca importancia, y sin embargo es de una relevancia infinita, enorme, porque es lo que terminará por cambiar las cosas. En los países más allá del antiguo telón de acero, una parte importante de las causas que motivaron la caída de esos regímenes comunistas fue justamente esto, el testimonio sencillo de las personas. Solzhenitsyn contó en Archipiélago Gulag lo que había visto, y luego en un librito titulado Vivir sin mentiras, pues cuenta esto, el poder de decir las cosas como nos parece que son. O Václav Havel también en la antigua Checoslovaquia, pues exactamente lo mismo. Escribe un libro titulado El poder de los sin poder, donde dice, si un verdulero en su tienda, entre las zanahorias y las cebollas, en lugar de poner el letrero proletarios del mundo unidos, en el que no cree, que en realidad lo único que quiere decir ese letrero es que yo, X, verdulero, sé dónde vivo y lo que pasa alrededor, y lo acepto, y por eso paso por el aro para no tener problemas, si en lugar de eso, y si no cree en aquel lema, retira aquel cartel, probablemente se cree problemas, efectivamente. Pero también es probable que un verdulero más, movido por su ejemplo, tampoco lo haga, y luego un maestro que al ver aquello diga, en lugar de enseñar lo que dice este programa oficial, que sé que no es verdad, que es una interpretación sesgada de la historia, pues voy a contar las cosas, cómo han sido las cosas, ¿no? Y se produce un efecto dominó, un efecto nuclear que termina por cambiar, como efectivamente ocurrió en aquellos países. Es lo que Christian Andersen cuenta en ese cuentecito del rey desnudo.
unos picaruelos que llegan a la corte afirmando que son unos grandes sastres y consiguen robar, que el rey les conceda pues mucho dinero y grandes telas de mucho valor y, en fin, muchas cosas valiosas. Y ellos se ponen a confeccionar un traje para el rey, pero con una advertencia. Son tan buenos que sus trajes son los mejores que existen, pero con una característica, que solo los reconocen aquellos cuyos padres son realmente los que dicen ser. Y con esta condición, claro, nadie se atreve a decir, pues, cuando se lleva el plazo y resulta que no han hecho nada más que disfrutar de los bienes que el rey les ha concedido, llegan donde el rey y fingen que le colocan el nuevo traje y realmente no hay nada. Pero nadie se atreve a decir que no hay nada, porque significa el reconocer que sus padres que no son legítimos, que son expósitos. Y cuando el rey sale a pasear y va desnudo, nadie se atreve a decir nada por esa condición, excepto un niño que exclama: el rey va desnudo. Y a partir de la exclamación del niño, primero un rumor y después un grito popular: el rey va desnudo. Tuvo que ser un niño. Hay un experimento llamado el experimento de Asch que consiste justamente en esto, en que un grupo que está dirigido por una persona, un grupo donde todos menos uno está compinchado, se les muestra una gráfica donde hay una serie de barras, todas iguales excepto una, que es un poco más corta, y se les pregunta qué es lo que ven. Y como están compinchados, todos responden que una serie de barras exactamente iguales. Y el único que no está compinchado, al ver cómo todos los demás testimonian que ven barras iguales, no se atreve a decir: pues yo la veo más cortita, esta no se atreve. Pero cuando este experimento se ha hecho con un retoque, con una variación, y es que uno de los compinchados sí dice: yo veo una barra un poco más corta, entonces el que no está compinchado también se anima a decir lo que ha visto. Hace falta un primer héroe, alguien que dé testimonio, y estos son personas sencillas, como el niño, y esto puede despertará de hecho el poder de la verdad entre las gentes sencillas, que luego será un clamor, un griterío, o será una vuelta a un cierto nuevo realismo. Bien, estamos aquí. Toca el martirio de la verdad, tejido de caridad y de testimonio. Caridad y verdad, caridad y verdad. No solo caridad, no solo verdad, sino caridad y verdad. Bien, esto es lo que hoy nos pide el Señor, especialmente en Occidente. Y tenemos que ser valientes, estar dispuestos a sufrir incomprensión, incluso injusticia, cancelación, distintas cosas. Pero no llegará la sangre al río y en cualquier caso disfrutaremos de la asistencia y el consuelo del Espíritu Santo. Hay en el libro del Apocalipsis una imagen muy impresionante donde aparece un gran dragón a punto de devorar a una débil mujer. La interpretación tradicional es que ese dragón pues son las fuerzas del diablo y la débil mujer es la Iglesia, o también la Virgen María. Pero en el día de hoy podemos también interpretar que ese gran dragón es la cultura woke y la débil mujer es la verdad. Una cultura woke que, por ejemplo, se podría traducir en el transgénero, y la mujer, pues la mujer, que es la verdad sencilla, ¿no? Bueno, vamos a pedirle, por tanto, a la Virgen que lo mismo que en aquella ocasión del Apocalipsis venció esa débil mujer, lo mismo que David venció al gigantón Goliat con algo tan natural como una piedra en lugar de la armadura y la espada, también en este momento histórico el testimonio de nuestra verdad sencilla, de las cosas evidentes, de lo que vemos por parte de los sin poder, transforme la sociedad y la devuelva de nuevo al realismo que nos conduzca pues a un mejor estado de cosas.